Hola, estamos conversando con Roosevelt Montaz. Él es profesor de estudios americanos y de humanidades en la Universidad de Columbia. Y Roosevelt, ¿qué es una educación liberal? Sí, es una educación humana, es una educación que toma en cuenta quiénes somos como agentes autónomos, como agentes conscientes, como agentes que nos caracteriza nuestro estado de libertad. Y se pregunta qué educación es apropiada para una persona que se encuentra en esa condición de libertad. La idea de la educación general se remonta a la antigua Grecia, donde una sociedad esclavista distinguía esa educación que era digna y apropiada para un ser libre, un ser que iba a participar en la autogobernación de una sociedad libre. ¿Qué tipo de educación le vamos a dar a esa persona? Así que es un tema que es bastante amplio, porque está íntimamente conectado con la cuestión de qué tipo de ser es un ser humano. Dicho esto, Roosevelt, ¿qué es una educación no liberal? Es una educación, podríamos llamarla técnica, podríamos llamarla profesional, podríamos llamarla práctica. O sea, una educación que tiene un fin fijo, un fin técnico, un fin profesional, un fin práctico, es la educación que se contrasta a la educación liberal. Digamos, si yo voy a ser abogado, o si voy a ser médico, o si voy a ser arquitecto, yo aprendo y someto mi educación a un fin específico. Si yo voy a ser simplemente un ciudadano, un humano, si yo voy a ser un miembro responsable de una sociedad libre, entonces el tipo de educación se abre completamente. Y la educación liberal la entendemos como aquella educación en cuya base podemos elaborar una educación técnica, una educación profesional, una educación vocacional. ¿Qué características tiene el sujeto de educación liberal? Tiene características que indagan la condición humana, es decir, cuáles son los grandes dilemas, las grandes paradojas que yo como un humano tengo que resolver. Así que nos vamos inmediatamente a cuestiones como la muerte, la mortalidad, cómo vivir una vida rica, cómo vivir una vida de satisfacción, cómo vivir una vida de significado, consciente de la muerte. Tenemos preguntas como la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Y bajo qué términos puedo yo vivir una vida justa? ¿Y si vale la pena vivir una vida justa? ¿Cuál es el valor de una vida justa? ¿Cuál es el beneficio de una vida justa? Está la cuestión del bien. ¿Qué constituye el bien humano? ¿Cuál es el valor del bien? Está la pregunta de la verdad, la gran pregunta que le hizo Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? La cual Jesús no contestó. ¿Cuál es tu pregunta favorita de todas estas? ¿Qué constituye el bien humano? Esa es la pregunta a la cual todas las otras preguntas, incluyendo la política, se dirigen. Cuando hablamos de qué régimen político tenemos que implementar, cuando hablamos de cómo sacarle el máximo provecho a la libertad, de cómo crear condiciones sociales en las cuales la libertad humana pueda florecer, lo que estamos hablando es de cuál es el bien humano. Y hemos decidido que la libertad es un valor central a nuestra concepción del bien humano. Pero esta cuestión del bien humano es la pregunta máxima, es la pregunta máxima de la educación liberal. Dijiste hemos decidido, ¿quiénes? Las sociedades que podríamos llamar liberales, es decir, alrededor del siglo XVII y XVIII surge el concepto de la libertad personal como el valor cardinal de la organización política occidental. Es decir, existe una idea de que la sociedad debe ser organizada de una manera que resalte la posibilidad de la libertad personal. Esa idea se ha debatido mucho y hay personas que piensan que un Estado grande, un Estado que controla la economía, es la manera de crear condiciones en que el individuo sea más libre. Hay otros que piensan que un Estado
débil, un Estado que permita el libre comercio, que permita el mercado que rija la sociedad, es la condición en la cual el humano se va a poder disfrutar y ejercer su libertad en forma más amplia. Pero de una manera casi sutil, el socialismo y el marxismo, al igual que el capitalismo, llevan el concepto de la libertad humana como central en su ideología. ¿Y entonces qué los diferencia? ¿Cuáles son los medios de llegar a la máxima libertad humana? Claro, y también tenemos experiencia. Hemos visto, por historia, hemos visto cómo ciertas maneras de organizar la sociedad llevan a ciertos fines. Así que la cuestión de cuáles son los fines que conducen a la libertad es una cuestión casi empírica, que podemos investigar con datos, con estudios, con análisis, con sondeos, con comprender la historia y quizás más importante que todo, comprender la psicología humana. Porque a fin de cuentas es una evaluación diferente de la psicología humana que dicta medios diferentes a cómo llegar a la máxima manifestación de la libertad. Cuando piensas en estos grandes temas, Roosevelt, ¿cuáles son tus pensadores favoritos? Son muchos, porque es como estar en una escalera y uno sube y se basa en otro. Podemos empezar con Platón o podemos empezar con pensantes antes que Platón, como Pitágoras o como Heráclito, Aristóteles o los grandes pensadores de la Edad Media como San Agustín o Aquinas o Cicerón. Todos han contribuido al edificio que me permite pensar en esas cuestiones, así que es muy difícil. Concepciones religiosas, concepciones éticas, grandes pensadores como Gandhi o activistas como Martin Luther King o aún pensadores como Marx y el mismo Smith. Ellos contribuyen fundamentalmente al pensamiento crítico contemporáneo de qué es la libertad y cómo organizar una educación para un ser libre. Finalmente, si un estudiante se acercara y te dijera, profesor, recomiéndeme un libro, un website para empezar a entender la naturaleza de la educación liberal, ¿tienes alguna sugerencia? Creo que un muy buen sitio para comenzar es con John Stuart Mill, porque John Stuart Mill es un gran sintetizador de la tradición política y filosófica occidental hasta su momento y un gran visionario de cómo aplicar estos conocimientos y esta tradición a resolver problemas contemporáneos y a imaginar una sociedad justa, una sociedad libre. Así que John Stuart Mill, quizás su tratado sobre la libertad o su tratado sobre el utilitarianismo serían buenos puntos de donde comenzar. Pues muchas gracias, Roosevelt, por compartir estas ideas con nosotros y a ustedes también. Muchas gracias.